Bueno, muchachos, ¿cómo están? Llegó el momento de encontrarnos con la PSU de lenguaje y comunicación. La PSU de lenguaje y comunicación, que es la evaluación más difícil de todas las pruebas de medición para entrar a la universidad. La PSU de lenguaje está comprobado que es la más complicada de todas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la PSU de lenguaje y comunicación anualmente arroja en un promedio resultados de 1 a 5 alumnos por año con puntaje nacional. Si lo comparamos con otras áreas, nos damos cuenta que superan los 30, 40 o hasta 50 alumnos que les va muy bien en la PSU y sacan puntaje nacional, obtienen un puntaje nacional. Lenguaje es mucho más difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Porque es mucho más subjetivo, porque el lenguaje tiene muchas aristas, muchas interpretaciones, y nosotros vamos a tratar de sondear, de acercarnos a este instrumento tan subjetivo, tan especial, viendo la estructura y analizando cada uno de sus tipos de preguntas. Y obviamente también lo que vamos a hacer es analizar por completo algún ensayo de PSU. ¿Qué hace tan difícil la PSU de lenguaje? Bueno, varias posibilidades de complicación. Primero, el débil manejo de vocabulario que tenemos. Tenemos un vocabulario muy pobre, paupérrimo, usamos siempre las mismas palabras, nos comemos sonidos de las palabras, las entregamos mal y no sabemos usar sinónimos de dichas palabras en otros contextos o situaciones. Y ahí nos encontramos definitivamente con un gran problema para poder enfrentar la PSU de lenguaje. Otro tiene que ver con la capacidad que tenemos de extraer la idea principal de un texto o de una lectura. ¿Cuál es la pregunta habitual que uno recibe de sus alumnos en lenguaje cuando les damos un libro, una lectura, una novela? Profesor, ¿cuántas páginas tiene? ¿Y por qué? Porque si yo te doy una novela de más de 200 páginas, es un atentado prácticamente para ti, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos gusta la lectura abreviada, acotada, resumida. No estamos habituados a hacer lecturas extensas. Somos malos lectores en general. Por lo tanto, eso también redunda en un mal resultado en la posterior PSU del lenguaje que vas a rendir. Y finalmente, otro tema que atenta contra el buen resultado de la PSU del lenguaje son las lecturas. Y las lecturas son demasiado densas, herméticas, con dobles lecturas, que no son atractivas en una primera pasada para la persona que está leyendo. Si no tienes capacidad de concentración, si no tienes hábitos, si no tienes técnicas de desarrollo o análisis de un texto, se te va a hacer más complicado. Entonces todo eso se confabula para que los resultados de la PSU del lenguaje siempre vayan a la saga, acompañando a los resultados de matemática, de historia o de ciencias. Y nosotros nos vamos a acercar con valor, con energía, con ganas, a ver esta PSU del lenguaje, que su estructura nos indica que tiene dos partes. La primera parte es la de indicadores de producción de texto. Los indicadores, las muestras, las pautas que indican cómo se produce un texto, con dos tipos de preguntas: manejo de conectores y, en segundo lugar, plan de redacción. Ambos pertenecen a la primera parte, es decir, 25 preguntas relacionadas con este tipo de ítem. Manejo de conectores. ¿Qué son los conectores? Son esas unidades que unen, ligan, estructuran una secuencia mayor. Desde el momento que yo estoy hablando, que me estoy expresando oralmente, tengo que decir que tengo que usar ciertas partículas que me permiten hilar con lógica mi discurso. Si yo no utilizo esas unidades, mi discurso resultaría incoherente, no estaría cohesionado y seguramente ustedes no me entenderían.
vamos a ver que existen varios tipos de conectores dentro de una secuencia gramatical. Vamos a llegar a esa parte y vamos a poder estructurar mensajes con el conector que corresponde dependiendo de la función que yo quiero darle a mi mensaje en algún contexto determinado. El segundo tipo de indicador de producción de texto es el plan de redacción. ¿Qué es hacer un plan? Una pauta, una organización, un orden de algo. Tengo un plan. Tengo que tener, para organizar un plan, ordenar, ver qué va primero, qué va después, con qué continúo. Cuando yo tengo un plan de redacción, es tomar una escritura, una redacción. ¿Qué es redactar? Poner por escrito cosas que he pensado anteriormente, pero ahora las tengo que plasmar en un papel. Una vez que yo las he plasmado en un papel, las voy a organizar, las voy a ordenar, con distintos tipos de criterios. Un orden lógico, una introducción, un desarrollo, una conclusión. ¿Cuántas veces te han dado un trabajo en el colegio? Un informe, una carpeta acerca de algún tema. Todo trabajo debe tener una estructura organizada, ordenada. Debe tener una introducción, una presentación de tu trabajo, de tu tema, un desarrollo que es el cuerpo del trabajo y finalmente las conclusiones correspondientes. Eso en un ejercicio de plan de redacción se ve absolutamente manifestado, claro. ¿Por qué? Porque es un enunciado donde tú te vas a encontrar con un título y con varios enunciados que tienes que ordenar dependiendo del criterio que vamos a usar. Existen muchos criterios de ordenación. Va a ser tema nuestro cuando lleguemos a la parte de plan de redacción. La segunda parte de la PSU corresponde al ítem de comprensión de lectura, que está dividido en dos partes. Preguntas de vocabulario y preguntas de comprensión de lectura propiamente tal. Veamos. Las preguntas de vocabulario corresponden a lo que se le llama el vocabulario o léxico contextual, es decir, las palabras insertadas dentro de un discurso mayor, de un párrafo, de un texto, y hay que ver de qué manera esa palabra que aparece destacada en el texto puede ser reemplazada por otra sin que pierda su sentido y la lectura de ese texto se mantenga exactamente igual. Es decir, cómo yo soy capaz de tomar un vocablo, retirarlo y reemplazarlo por otro que calce dentro de su contexto. ¿Cuál es el principal error que manejamos ahí? Primero, que los vocabularios cuando se dan o se estudian, generalmente yo aprendo muchos sinónimos y a veces memorizo sinónimos, que no es malo, pero no es lo que busca este ítem. Tú tienes que buscar qué palabra calza perfectamente, puedes cambiar correctamente sin necesidad de poner un sinónimo directo del diccionario. A veces el contexto, la situación que aparece en la lectura que estás dando hace que un sinónimo que parece muy lejano es exactamente el que calce. ¿Te ha pasado muchas veces que tú te memorizas los vocabularios, reemplazas por una palabra y dices, esta me calza exacto? Y el profesor del lenguaje, ¿qué es lo que te dice? Está erróneo. Pero profesor, si es un sinónimo. Sí, es un sinónimo, pero ¿es el adecuado para el contexto, para la lectura? Y es ahí donde viene el grado de dificultad. Asumir que las palabras tienen aristas, se disparan con sus significados o con sus acepciones hacia distintas áreas. Entonces yo me quedo generalmente con la idea, yo como alumno me quedo con la idea de que tengo una palabra con un significado, con una acepción y que todas son reemplazables en el mismo contexto. Y eso es lo que le da el grado de dificultad a este ejercicio que también lo vamos a revisar. Y las preguntas de comprensión de lectura propiamente tal. Bueno, estos textos que son áridos, que son herméticos, que son difíciles, nos van a plantear un promedio de 5, 6, 7 preguntas que en gran parte de ellas es la interpretación, la connotación, la segunda lectura que yo tengo que hacer.
va a haber un mensaje que está absolutamente explícito, con preguntas directas. Tú ubicas la información y la vas a encontrar, que serán una o dos, pero las otras 4 o 5 preguntas son absolutamente de una segunda lectura, de un mensaje implícito. Se infiere que si comparamos el párrafo segundo con el cuarto, podemos entender que el ítem de comprensión de lectura, entonces, nos lleva a esta idea de encontrar el mejor sondeo, la mejor interpretación de lo que nos quiso decir este discurso escrito. Y para ello nos vamos a encontrar con preguntas de carácter literal, ya un mensaje absolutamente explícito, donde voy a ubicar información, y la segunda, que es la más complicada, que son las preguntas de inferencia, de deducción, de interpretación, que son ya grados mucho más elevados de búsqueda de información al analizar un texto. Todos estos elementos estructuran entonces nuestra temida, difícil, pero absolutamente abordable PSU de lenguaje y comunicación. El desafío lo iniciamos desde ahora y lo iniciamos absolutamente con ganas de llegar a tener pautas, características y fórmulas de cómo sondear de mejor manera el manejo de conectores, encontrar la mejor manera de distinguir cómo resolver ejercicios de plan de redacción, cómo manejar mejor el vocabulario, cómo manejar mejor las acepciones de las palabras y las preguntas de comprensión de lectura, entonces, que nos van a dar las herramientas, las armas para poder resolver con tranquilidad, con propiedad, un texto de comprensión de lectura. El desafío está planteado, las ganas de hacerlo están, manos a la obra, concéntrate y absolutamente atento, atenta a todo lo que vas a estudiar en la PSU de lenguaje. Vamos.